Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿qué tal, doctora Costa? Todos los que están entrando en el grupo, al equipo completo, saludos, buenas noches. Y ya estamos acá firme. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, doctor William Villalba. Doctor Jorge Bordón, ¿podés probar tu imagen si tenés que proyectar a una imagen de tomografía? Buenas noches, doctor. Voy a probar. Tengo que clicar en Ahí, compartir, ¿verdad? Carlos, ¿puede darme una manito? Doctor, está en español tu Zoom. En el medio mismo vas a tener un icono verde con una flecha que apunta hacia arriba. Sí. Le das un clic y ahí tenés la opción que dice pantalla, marcas eso y abajo hay un botón que dice compartir y ahí le das un clic. Y ya está. Un segundo. Lo que querés mostrar debería estar ya abierto. Ahí compartí o... Si le das un clic en compartir y vas a tener una ventana donde tenés una opción que se llama pantalla. Díselo pantalla. Que tiene que estar seleccionado. Ahí estamos viendo un Un poco segundo. extraño la imagen. Sí. ¿Es una computadora o es tu celular? Es una computadora. Bueno, son fotografías, ¿verdad? No. Es... Ahí no sé si sale. Ahí sale, Eh, ahí Es sale, una estamos- tomografía. ahí Ahí se sale, ve mejor, sí. Ok. ahí está. Eh, ¿Es una Mac tu máquina? Sí. Y podés aumentar el tamaño de la ventana completo, maximizar. Un segundo, voy a intentar. Ahí. Sí, ahí mejor. Mejor. Ok. Sí, mucho mejor. Ahí estamos viendo completo. Dejo de compartir entonces. Sí. Buenas noches a todos, no sé si me escuchan. Perfecto, te escuchamos, William. Buenas noches, William. No, gracias a la invitación, doctor Acosta, doctor Ferreira, a las órdenes. Nosotros somos los agradecidos. Daniel Dacat, no sé si tenés algo que proyectar para probar. ¿Qué tal, doctor? Sí, estoy tratando de ver si es que estoy prendiendo mi computadora. Acabo de llegar a casa, por eso no. Perfecto, perfecto. No sé si comenzamos hoy 10, ¿le parece? O largamos, ya depende de ustedes. Soy partidario de ir comenzando nomás ya, doctora Bueno, Costa. bueno, bueno. Perfecto, Carlos. Damos entonces inicio. Adelante, adelante, señores. Antes que nada, muy buenas noches para todos. Realmente es un honor darle la bienvenida a esta reunión tan importante para nuestro servicio de cirugía. Y hoy nos convoca no solo la discusión de caso clínico de gran relevancia, sino también la formación oficial de nuestro equipo de tumores del servicio de cirugía. Es una iniciativa que marcará un antes y un después en el enfoque integral de nuestros pacientes oncológicos. El objetivo de esta noche es doble. Por un lado, vamos a compartir, discutir entre todos un caso complejo donde se va a aplicar criterios actualizados, multidisciplinarios. Y por otro lado, permitir sentar las bases de un equipo sólido, comprometido con la excelencia, la colaboración y la mejora continua. En primer lugar, quiero agradecerles y reconocer la presencia de cada uno de ustedes que con su compromiso y la trayectoria van a ser pilares fundamentales para este equipo.
Quiero, antes de iniciar, Carlos, quiero nombrar a los colegas que están presentes esta noche. Comienzo por nombrar a la doctora Amanda Anderson, que es nuestra oncóloga clínica del hospital, a la doctora Ana Sosky, que es la jefa de anatomía patológica, y tenemos como invitado al doctor William Villalba, que es cirujano oncólogo del Instituto Nacional del Cáncer, como así también a la doctora Fabiana Trinidad, que es radioterapeuta también del INCAM. También agradezco a cada uno de ustedes por estar en esta noche con nosotros, como así también a nuestro director general. Muchísimas gracias por estar aquí y damos inicio a la sesión. Así que, Carlos, por favor, si podés coordinar con Marga la presentación de nuestro primer caso clínico. Adelante, doctora. Dale, ahora le doy compartir. Ahí está. Buenas noches a todos, yo soy la doctora Margarita Patiño, R3 de Cirugía General. En este caso yo les vengo a presentar un paciente de sexo masculino que está internado con nosotros en el bloque E. Un paciente de 62 años de edad, actualmente tiene el diagnóstico de un adenocarcinoma infiltrante bien diferenciado en proceso uncinado del páncreas. Él cuando había ingresado tenía un laboratorio de control, que lo que en ese momento informaba era una anemia severa, tenía de 7, actualmente ya en mejoría, sí se le llevó a transfundir también. Tenía una leucocitosis en ese momento de 33.000, actualmente también ya en mejoría, se le había relacionado a un cuadro urinario. Hablaba de una alteración de la función renal, también en mejoría, una hipoalbuminemia. Actualmente ya tenía unas medidas evaluadas por el Departamento de Nutrición, ya sus valores de 3.4. Y en ese momento había salido alterado el marcador tumoral CA19-9 con un valor de 370. Y esta parte que informa de función hepática refiere por un antecedente que tenía ya el paciente. Antes del ingreso con nosotros, ya había consultado 3 meses previos en otro centro y ahí ya se constató una alteración del hepatograma. Tenía una bilirrubina 19 a expensas de la directa y alteración también de lo que era la fosfatasa alcalina, también elevada. Y ahí se tomaba como una ictericia obstructiva, pero en su momento de etiología a determinar. Y cuando ingresa con nosotros, esos valores sí ya fueron en disminución. Cuando ingresó eran de 1.4 y durante su internación el valor más alto que llegó a presentar fue de 3, siempre a expensas de la directa. Los estudios que se le fue haciendo ya, esto acá muestra desde el ingreso, que siempre como hacemos en la urgencia, lo que es una ecografía abdominal y después ya se fue completando con otros estudios. Inicialmente se le hizo una ecografía abdominal que era sin particularidades aparentemente, hablaba de una vesícula litiásica, lo que sí nos llamaba un poco la atención, pero sin otras particularidades. Y después se había hecho una tomografía, que ahí sí lo que informaba ahora era de una lesión hipovascular en cabeza de páncreas y proceso uncinado de 4.3 centímetros. En este caso sí informaba que englobaba la arteria gastroduodenal, recubría la vena porta y la vena mesentérica superior con pérdida del clivaje, dice, pero menor de 180. Y esta masa lo que sí causaba era una dilatación de las vías biliares. También se le llegó a realizar una resonancia magnética que lo que informaba era una lesión infiltrativa en proceso uncinado, coincide, de 36 por 35 por 20 con compresión barra infiltración del colédoco, que eso condicionaba la dilatación de vías biliares. Y ahí dice que no se observa un compromiso vascular evidente. Lo que en la tomografía decía que sí. Y después tenemos la econoscopía, que lo que informa es una lesión hipoecoica en proceso uncinado
Dice bordes mal definidos, un colédoco dilatado y también informaban que no había una afectación vascular. Y en esta parte lo que sí es esa comparativa, ¿verdad? Porque en lo que es la tomografía, también la econdoscopía, que decía que no había una aparente afectación vascular, pero dice, a diferencia del ATAC, no evidencia, o sea, ahí sí se evidencia un compromiso vascular. Y con este paciente fuimos teniendo lo que era sus estudios de imágenes. Posteriormente, cuando se le hizo su econdoscopía, se hizo su toma de biopsia, eso se envía para su estudio de anatomía patológica y nos arroja el resultado de un adenocarcinoma infiltrante bien diferenciado. Y se categorizó como un estadio 3 por su afectación vascular, un T2, porque es menor de más de 2 centímetros, pero menor a 4. Y como se consideró como un estadio borderline, ahí es lo que vamos, o sea, el fin de la reunión, ¿verdad? Porque tenemos nuestro plan de una cirugía, tener una neoadyuvancia o una combinación ya de lo que es la parte de cirugía y quimio radio. Acá es donde dice el T2, un tumor mayor a 2, pero menos de 4. No, la afectación de ganglios, metástasis a otros órganos, y en la afectación vascular es lo que informaba a nivel de la porta, ¿verdad? Menos de 180. Y esta es la parte, como le categorizamos, resecable, marginalmente resecable y localmente avanzado. Con él estábamos en un borderline. Y esta parte para saber el tema de su status performance, para saber cómo él también se podría manejar durante todo lo que es el tratamiento y el postoperatorio. Eso sería de mi parte. Muchas gracias, Margarita, por tu presentación. Dejo el micrófono abierto para ver si quien tiene una consulta o hay algo que quiera agregar. Si piensa que no es un borderline, es para ir a cirugía, es para ir a neoadyuvancia, ¿o qué le parece a usted? Doctor William, ¿hay algo que quiera que le recalque la presentación? Doctor Miguel Ferreira. Sí, como resumen, entonces una paciente de 62 años que tiene confirmado el diagnóstico de un adenocarcinoma de cabeza de páncreas, ubicado más hacia el proceso uncinado. La descripción tomográfica me falta un poco más, me falta que me diga la longitud de la adherencia al tumor. Sí habla de que es menos de 180 grados. Y la longitud lo que no describe, quizás mirando ahora las imágenes podemos ver. Y acá en el índice de Karnofsky, algunas preguntas. ¿La paciente camina sola, se baña, sale a recorrer por el hospital o se cansa mucho, Margarita? Sí, el paciente anteriormente refiere que sí, se movilizaba sin dificultades, pero ya durante esta internación refiere a una debilidad a nivel de los miembros inferiores. Inclusive él tiene antecedente de una fractura de cadera, ya le vio la gente de traumatología, kinesiología y neurología. Entonces, con esa parte, el plan actual es que se haga una resonancia de columna, eso fue la indicación de neuro, y kinesiología le está siguiendo. Después el resto, si él se puede alimentar solo, si él se alimenta solo, está acompañado de su familiar y con eso puede suplir sus necesidades. ¿Él se baña solo, Margarita? No, acompañado, jefe. No puede caminar solo, está muy débil. Sí, presenta debilidad de miembros inferiores. Alguien le tiene que sostener para caminar. Así mismo.
Ajá, bueno, en principio para mí es un tumor borderline resecable. Este, para mí es para hacer una neoadyuvancia. Ahora sí, seguramente la doctora va a emitir su opinión si el paciente va a tolerar o no va a tolerar esta neoadyuvancia. Así como están las cosas, me parece que no, pero vamos a escucharle al especialista. Pero para mí es un neo de cabeza de páncreas borderline resecable y lo que hay que evaluar es si va a poder recibir y si va a tolerar la neoadyuvancia. Me gustaría escucharle a la oncóloga qué opina ella sobre sobre este paciente, sobre esta paciente. Muchas gracias, doctor Miguel. Doctora Amanda, Sí, buenas noches, ¿cómo estamos? Quisiera poder compartir la pantalla, si me permitiesen, por favor. Quisiera pasar unos 2 slides rápidamente sobre nuestros criterios de neoadyuvancia en lo que sería el cáncer de páncreas. Este es un tumor, así efectivamente, borderline resecable. Y para nuestros criterios de neoadyuvancia utilizamos ciertos parámetros, como un tumor mayor a 3 centímetros, ¿verdad? Este tenía 35 por 36 milímetros según la resonancia, un CA19-9 mayor a 100 unidades internacionales, una enfermedad, podría también estar los ganglios comprometidos, una pérdida de peso ya excesiva, mayor a más o menos 15-20 kilos, y un dolor importante, significativo, EVA 8 de 10 para arriba, ¿verdad? Entonces, consideraríamos un paciente para neoadyuvancia, que como estamos en una unidad formadora, ¿qué es lo que es la neoadyuvancia? La neoadyuvancia es un tratamiento previo a la cirugía para obtener disminución del tamaño. Nosotros como oncólogo clínico evaluar la respuesta al tratamiento, ya es visible durante el tratamiento, mediante los ciclos que vamos haciendo cada tanto. Y también así disminuimos la posibilidad de una metástasis, ya que nosotros no estemos viendo. Entonces, esos son los 3 criterios de neoadyuvancia que nosotros también tomamos en cuenta. Según el ECOG, o como ustedes bien también dijeron ahí, la escala de Karnofsky, nosotros podemos indicar una quimioterapia llamada esquema FOLFIRINOX, que tiene oxaliplatino, irinotecan, leucovorina y fluorouracilo. No necesariamente estamos haciendo internados esto, sino que a través de la colocación de un dispositivo reservorio venoso subcutáneo, podemos hacer la infusión de la quimioterapia ambulatoria. No necesitamos que el paciente se quede internado. Es un esquema bastante tóxico, muy hematotóxico principalmente, y se hace cada 15 días. Si no va a tolerar el paciente según el Karnofsky o según el ECOG que tenga, entonces podríamos estar utilizando otro esquema que le decimos gemcitabina con paclitaxel nanoparticulado, ¿verdad? Que se usa también de forma ambulatoria 3 semanas de seguido y una descansa, día 1, día 8, día 15, cada 28 días. Ese es un poco más tolerable. Podríamos plantear más o menos 6 ciclos y una reevaluación otra vez del paciente con imágenes. Voy a compartir el siguiente. Como bien acá se ve, una enfermedad borderline resecable va a un tratamiento neoadyuvante. De preferencia, en primera línea usamos el esquema FOLFIRINOX. Luego evaluamos si hay una excelente respuesta a la quimioterapia, va a una cirugía. Si hay una respuesta menor al 50% o la enfermedad se mantiene estable, entonces tiene criterio de radioterapia con capecitabina vía oral, que es quimiorradioterapia, una terapia combinada, y luego evaluar otra vez si es que puede o considerarse una cirugía. Si existe una progresión local durante la administración de la quimioterapia, entonces pasamos a radioquimioterapia.
Y si tenemos una progresión sistémica que vaya a otros órganos, entonces directamente es quimioterapia sistémica paliativa. De hecho, que el equipo de paliativo para tratamiento de dolor está con nosotros desde el vamos, ¿verdad? Desde que estuvo ya con el diagnóstico inicial. Y no solamente dejamos para un estadio 4. O sea, el tratamiento debe ser así multidisciplinario, quimioterapia, radioterapia, cirugía, cuidados paliativos, nutrición, psicooncología, etc. O sea, desde el vamos es un tratamiento multidisciplinario de la enfermedad. Entonces, al terminar la quimioterapia neoadyuvante, estaríamos evaluando otra vez con imágenes, valorar la respuesta que obtuvimos para tomar una conducta. Y bueno, entonces como tenemos aquí nuestro paciente, bien dijeron, un T2N0, borderline resecable, se plantearía hacer una quimioterapia inicialmente, ¿verdad? Laboratorialmente yo estuve evaluando el caso esta tarde, me presentaron y todos los laboratorios tenían dentro de rango. Inclusive la hemoglobina ya estaba compensada, tenemos probabilidades ya de colocar el portacat porque ya tenemos portacat también en el hospital y entonces sería evaluación para colocación y luego iniciar el tratamiento. La quimioterapia en sí, actualmente disponemos de drogas que mensualmente recibimos del Instituto Nacional del Cáncer. A través de nuestros pedidos va un móvil y retira mensualmente y podemos aplicarlo en el hospital día, en el bloque E. Bueno, no sé si quiere alguien compartir más. Excelente. Habló de radioterapia. Le tenemos a la doctora Fabiana Trinidad, si puede hablarnos respecto de la radioterapia para este paciente, si es posible o no. Doctora Fabiana, le comento que la doctora Fabiana está saliendo del instituto, está manejando. A lo mejor, si no se puede conectar, vamos a tener las consideraciones con ella, por favor. Buenas noches. No, doc, no sé si me escuchan, le estuve escuchando a todos. Perfecto, te escuchamos, doctora. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, estuve pendiente del caso, le escuché perfectamente a la doctora Ma Anderson también. Y bueno, no, para mí lo más importante acá es, como ya lo hicieron, el criterio, la evaluación multidisciplinaria del paciente, que estuve escuchando que ya le dio el agente de cuidados paliativos, soporte oncológico, y la evaluación de la doctora Ma Anderson. Bueno, eh, estamos de acuerdo todos, no se discute la indicación de radioterapia en estos tipos de tumores, en tumores borderline, pero acá quiero hacer hincapié en algo específicamente que es la técnica de radioterapia que es idealmente utilizada en estos pacientes, porque acá lo que tenemos que evaluar es la toxicidad y la condición clínica del paciente. Estos pacientes son beneficiados y los protocolos que están hoy en día indicados son radioterapia de alta tecnología. Y ahí volvemos a hablar del acceso que tenemos con estos pacientes. Idealmente casi siempre utilizamos el esquema neoadyuvancia con la gente de quimio por nuestra disponibilidad, por la accesibilidad de la radioterapia y en el caso de los protocolos que la doctora muy bien indicó, casi todos estamos hablando de radioterapia SBRT, que es alta tecnología que nosotros no contamos. El instituto cuenta hoy en día con un tratamiento de alta tecnología IMRT estático o BIMAT, que es el que estamos usando, y en este caso idealmente sí estaríamos usando ya como una adyuvancia, es lo que más utilizamos. Y evidentemente les diría mi opinión, luego evaluar el estado del paciente. Escuché que es un paciente que está con dolor, que tiene su edad, pero aparentemente está con una fractura de cadera, son tratamientos largos y también la radioterapia que tendría para ofrecer es una radioterapia que otorga su comorbilidad también. Más hacemos páncreas ya en caso de adyuvancia. Sí podemos hacer, pero ya sería postquirúrgico, porque SBRT no tenemos ni en el país realmente.
pero los protocolos sí están bien establecidos, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora Fabiana. Para aclarar un poquito, usted está sugiriendo neoadyuvancia, evaluar cirugía, si es pasible cirugía, y a posteriori evaluar Sí, la radioterapia. ¿O cómo es, así doctora? mismo, que generalmente es lo que solemos hacer. O sea, pacientes en el hospital tenemos muchos, sí, me pueden corregir el doctor William y la doctora Amada, pacientes que se van en una neoadyuvancia con Folfirix o con vitamina nab-paclitaxel, evaluar respuesta y en el caso ya entrar en una adyuvancia después de la cirugía. Es los casos que más solemos ver porque no tenemos acceso a los protocolos de páncreas como tal, como sería SBRT o fracción, o tratamientos más específicos que es hipofracción realmente porque eso implica una serie de cosas ya, Doc, que si vamos a hablar de eso, las limitaciones son una tomografía en 4D, prensa abdominal, nosotros no contamos con eso en el Instituto del Cáncer, que estamos hablando de tratamiento ideal, ya que estamos hablando en un hospital escuela también de formación, una cosa es lo que está establecido y lo que tenemos que hacer, pero en nuestra realidad no estamos teniendo nosotros acceso a ese tipo de tecnología actualmente todavía en el Instituto del Cáncer. Clarísimo. Muchísimas gracias, doctora Fabiana. A una consulta. Sí, doctora Costa, yo le quiero preguntarle a la doctora Fabiana. Le escucho, Doc. Está plenamente demostrado el uso de la radioterapia como neoadyuvancia en páncreas. Está apoyado con algún trabajo científico porque en un curso que yo hice en la Argentina hace unos años atrás, ellos no estaban muy a favor del uso de la radioterapia como neoadyuvancia. Y me acuerdo que mostraron dos estudios que se estaba haciendo, uno en Francia y otro en Inglaterra. Era un trabajo así, comparando eso. No sé si terminó esa publicación. Lo que quiero saber si hoy en día está plenamente demostrado el uso de la radioterapia como neoadyuvancia a continuación de la quimioterapia o todavía está en duda. Bueno, Doc, ahí déjame decirte que así números estadísticos no podría darte actualmente, tendrías que buscar y pasarte, desconozco exactamente si el estudio, sí sé que hay, si el estudio ya concluyó y los beneficios en una neoadyuvancia. Está más demostrado en la adyuvancia post cirugía, el uso Sí, de la sí. radioterapia más Ahí, beneficios. ahí sí, Estoy no. totalmente de acuerdo contigo. En la neoadyuvancia, mi pregunta específica es en la neoadyuvancia. Un efecto así que tenga mucha más contundencia que una quimio, realmente no. La utilidad Eh, tenemos más en la adyuvancia, no sí, en la sí, sí. neoadyuvancia, Doc. Eso sí, eso sí. Perfecto, perfecto. Nada No sé más, si respondí tu pregunta, si estamos, o sea, estamos hablando de lo mismo también. No, no, en la neoadyuvancia había estudios Sí, muy súper, interesantes súper. que estaban, dos estudios muy importantes era, pero capaz que esté terminado ya ese estudio y capaz voy a ver ahora los nombres de los estudios y te voy a pasar por WhatsApp a través del doctor William, porque tengo Sí, ese Doc, en con mi, gusto. Yo también voy a buscar y vemos y así estamos hablando de sí, todo lo mismo. que era así, ese estaba comparando la neoadyuvancia con FOLFIRINOX y no, uno era con FOLFOX más nab-paclitaxel con quimioradioterapia y cirugía. Y el otro era FOLFIRINOX solo y cirugía directo. Era un trabajo muy interesante, pero te voy a enviar el título ahora para ver. Era ha de ser de 2 o 3 años atrás, por ahí. Capaz que ya terminó y ya nos puede decir algo con respecto a eso. Sí, es que definitivamente podemos indicar la radioterapia como esquema terapéutico dentro de la neoadyuvancia, o sea, después de la quimio. Ujú. Perfecto, Sí, muchas gracias, claro que doctora. sí. La verdad que desconozco así ya el resultado. Te mentiría, tendría que buscar al respecto para hablarte con propiedad realmente, porque no sé si ya los resultados
se arrojaron ni nada. Tendría que buscar, Doc. Sí, hay estudios hechos, pero en los T3, T4, N2 para arriba, en el cual se hace cuando el paciente no tiene algún tipo ya de COC para hacer una quimioterapia como FOLFIRINOX. Entonces se opta por una radio con capecitabina, que es vía oral, ¿verdad? Y más es ya antálgica la radioterapia también. Eso me va a corregir Fabiana, si se podría utilizar también en un estadio avanzado para disminuir el dolor que el paciente presenta, porque tienen mucho dolor también Sí, los Doc, pacientes. eso sí. Caso- Eso sí, Doc, pero el doctor se estaba refiriendo a neoadyuvancia en los borderline irresecables. que se puede Eso hacer. sí, de 3 a 4 que podemos hacer, sí, eso sí está establecido, pero en los pacientes realmente muy avanzados ya. Pero Sí, yo entendí la pregunta del doctor como más en la neoadyuvancia, buscando una neoadyuvancia con radioterapia. sí, 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 sí. Yo tengo una consulta para la doctora Soskin. En los casos que estamos hablando, en este caso específicamente un adenocarcinoma bien diferenciado, ¿podríamos nosotros plantear hacer algún tipo de tratamiento adyuvante post cirugía? En ese caso, estamos hablando también ya post-neoadyuvancia. Si no hay una respuesta, si hay una progresión local o si hay una progresión sistémica, esa misma muestra podríamos utilizar para valorar la deficiencia, por ejemplo, de reparo de ADN o la inestabilidad de microsatélite, porque en esos casos me permitiría a mí utilizar pembrolizumab, que es una inmunoterapia, ¿verdad? O de repente conocer el estatus mutacional BRCA1, BRCA2 en pacientes. ¿Ah? Que me gustaría saber un poquitito la opinión de anatomía patológica sobre ese tema. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Realmente, doctora Amanda, depende del material porque tenemos que saber que las muestras que recibimos de biopsias tomadas por ecoendoscopía son muy pequeñitas. Entonces, a veces eso limita los estudios complementarios, ¿verdad? Hacer otros estudios posteriores. Apenas a veces tenemos para el diagnóstico. Entonces, habría que evaluar caso por caso, ¿verdad? Ver esta biopsia yo no miré, ¿verdad? O sea que desconozco cuánto, o sea, el tamaño de la muestra y si sobró material, pero eso es lo que hay que tener en consideración, ¿verdad? Que son muestras muy pequeñitas y a veces da apenas para hacer el diagnóstico de la lesión, pero no para estudios adicionales. Correctísimo. Doctor Jorge Bordón, ¿podemos tener posibilidad de ver la tomografía con respecto a ver si le podemos dar respuesta a la consulta del doctor Miguel Ferreira? Doctor, tengo yo las imágenes. En la imagen. Sí, voy a compartir la pantalla. Carlos, ¿será que puede darle una mano para compartir la imagen del doctor Daniel Dacap? Sí, está habilitado, tiene que darle a compartir nomás, sin problema. Si tiene inconveniente, doctor, me avisa nomás. Le guiamos. Ok. Si me das un tiempito. Ahí. No sé si ven todos. ¿Se ve, Daniel? Sí. Bueno, así Se como ve estaba, muy bien, se ve perfectamente. ok. Así como estaba el informe, lo que llegamos a ver, esta es una fase, sería la fase arterial, donde el que vemos el compromiso es de esta pequeña arteria que sería la rama que sería la arteria gastroduodenal, que se encuentra englobada por la lesión ubicada ahí en el proceso uncinado y cabeza del páncreas. En cuanto a lo que dijo el doctor Ferreira, usaremos el venoso, el portal en este caso, y esta sería la vena mesentérica superior. Se ve también, lo que nosotros usamos mucho es también la grasa, la parte que el clivaje con respecto al páncreas que se ve en la grasa mesentérica. Solo que en este caso vemos que se le hizo como tiene aerobilia, me imagino que es una post-CEPRE. O usted me diría mejor en qué estudio se hizo anteriormente.
Correcto, tenía una CEPRE, Daniel. Por eso es medio engañoso cuando vemos posterior a ese estudio el tema de la grasa. Pero le mencioné que no había un plano claro de clivaje y tomaba contacto, pero como ven, no es que engloba totalmente a la vena mesentérica y tampoco a la porta, sino que tiene un contacto, como se mencionó en el informe, de 180 grados o menos. Y el otro que dijo el doctor Ferreira es la longitud. Si me dan. Acá. Y sería, tomando así a grueso modo, sería aproximadamente un poco menos, entre 3, 2 centímetros de longitud, que estaría con la vena mesentérica superior y la porta. No sé si alguna otra consulta. Un ratito, creo que no vieron un pequeño inconveniente. Perfecto, muy claro, doctor Dacat. Muchas gracias. ¿Otra consulta más por este paciente? Si no hay más consultas, vamos a terminar el caso ahí. Doctor William, adelante. Sí, algunas cositas. Antes que nada, felicitarles por la iniciativa, ¿verdad? Felicitarle a la doctora que hizo muy bien la presentación. Algunas consideraciones como todo el estado general sería bueno poner ya al principio, ¿verdad? Entonces nos ubicamos en el contexto. Más que el Karnofsky usamos más la escala de Koch, ¿verdad? Lo otro, si el paciente tiene alguna comorbilidad, una patología de base importante. Me queda alguna duda como si esa fractura de cadera o esa resonancia de columna, en qué contexto, si tenemos que estar bien seguros, ¿verdad? Si este paciente no tiene, y siempre en un paciente oncológico, si no tiene enfermedad metastásica, ¿verdad? El cáncer de páncreas es metastásico en casi 90% de los casos, ¿verdad? Tiene un marcador elevado, no sé si ese marcador se hizo con ictericia o no, ¿verdad? También por ahí si se hizo con ictericia habría que repetir, porque sabemos que un marcador de más de 200 generalmente estamos hablando de enfermedad diseminada, ¿verdad? Y más de 1000 es casi seguro en un 97% de los casos. Y eso, ¿verdad? Es muy importante el estado general. Ya muchas veces con eso nosotros podemos definir si realmente un paciente es candidato o no a cirugía. Ahora puede tener un tumor pequeño, pues un paciente que no está en condiciones. O muchas veces un paciente con un tumor avanzado, localmente avanzado, que está en muy buen estado general, ¿verdad? Eso es por un lado. Con respecto a, bueno, y se usa también mucho, depende de la disponibilidad, el PET, sobre todo en los tumores localmente avanzados, y no tenemos dudas si hay o no metástasis a distancia, ¿verdad? Otra cosa que con respecto a la radioterapia, lo que no es muy frecuente que veamos que se use como neoadyuvancia, es lo que más vemos y cómo nosotros nos manejamos porque los pacientes, la mayoría de las veces son metastásicos. Los pacientes que hacen quimioterapia y que respondieron, así como dijo bien la doctora Amada, son esos los pacientes que van a cirugía, ¿verdad? O que pueden ir a cirugía. Cuando el paciente no respondió o hay una progresión local, ¿verdad? Ahí yo creo que tiene el rol la radioquimio seguida a la cirugía, ¿verdad? Y operar a un paciente después de radioterapia, sobre todo con la tecnología que tenemos en el país, aumenta mucho la morbilidad y por lo tanto la mortalidad, ¿verdad? De fístulas, etcétera. Eso para cualquier área del cuerpo, era un área irradiada, hacer una cirugía después aumenta la inflamación, la fibrosis, el edema, etcétera, ¿verdad? Entonces por eso casi siempre preferimos o se prefiere, ¿verdad? No administrar previamente, a no ser que te bien demostrado el beneficio de radioterapia antes de una cirugía. Y en abdomen superior, me va a corregir la doctora Fabiana, irradiar también es un problema por la cantidad de órganos nobles que está ahí alrededor, ¿verdad? Entonces, la radioterapia todavía hay zonas que con la tecnología que se dispone no podemos utilizar en todos los casos, ¿verdad? Y eso, gracias.
Muchísimas gracias, William, por tus acotaciones. No sé si hay alguna pregunta más, doctor Ferreira. Uno último, doctora Costa, por el tema que no estamos muy acostumbrados todavía, el uso de las enzimas pancreáticas para estos pacientes. Estos pacientes tienen insuficiencia pancreática exócrina y a pesar de que nutrimos bien, no absorben si no tienen las enzimas pancreáticas. Entonces, todos estos pacientes deben recibir la terapia de reemplazo enzimático eh, como, como esquema de su tratamiento para que para que pueda digerir todos los alimentos que está recibiendo. Eso no me quería aclarar, que hay que meter en nuestro sí, digamos que todos estos pacientes deben recibir terapia de reemplazo enzimático. Muchísimas gracias, doctor. Para cerrar, Ahí puedo apuntar, así mismo, doctor Ferreira, nosotros, o por lo menos yo tratamos de usar, como hay en el Ministerio de Salud Nacional, tienen, Creón generalmente hay, ¿verdad? Y está bien demostrado, sobre todo en la preparación prequirúrgica e incluso en los pacientes paliativos, ¿verdad? La utilidad del uso de las enzimas pancreáticas en estos pacientes con cáncer de páncreas, ¿verdad? Pues sabemos que tienen una insuficiencia pancreática. brillante. Podemos dar como cerrado el primer caso. Doctor Lionel, ¿puedo preguntarle algo a William? Adelante, doctor Edel Martínez. Doctor William, ustedes que ven más pacientes de esto ahí en el INCAM, ¿cuál es tu experiencia de la cirugía post tratamiento de neoadyuvancia de estos pacientes? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Martínez. En pocos casos, realmente así como dije, bueno, vemos que la mayoría de los pacientes son metastásicos y los pocos pacientes que van a neoadyuvancia operamos algunos casos, ¿verdad? No, no son muchos, menos de 10 probablemente. Algunos, tengo 2, 3 pacientes que respondieron bastante bien y pudimos resecar y están todavía vivos, otros que no, pero son casos así muy, muy puntuales, ¿verdad? Y La, operamos después de quimioterapia, después de radioterapia, generalmente no. Ya, la respuesta lo evalúan por tomografía, la reducción de volumen o cómo hacen básicamente a la neoadyuvancia. tomografía y generalmente una resonancia también, ¿verdad? Ya, y se demuestra la disminución en cuanto a volumen y a la invasión de los vasos. Exacto, y Eso eso es evidenciable, eso es paciente, evidenciable. sí, sí, un paciente que inicialmente era borderline o era irresecable y disminuyó el tamaño y se demuestra la permeabilidad, incluso tuvimos pacientes que se repermeabilizaron los vasos, ¿verdad? Pero son casos así muy, muy aislados, doctor. No. Ya. Y la experiencia en la cirugía, en el campo quirúrgico, ¿qué tal? ¿Es más dificultosa la resección o es igual como si fuera que no haya recibido una quimioterapia previa? ¿No complica más la cirugía después? Es más dificultoso. Generalmente hay más fibrosis, inflamación y edema, ¿verdad? Los pocos casos que me tocó operar después de quimioterapia, ¿verdad? Yo tuve un caso, Entiendo, tuve que hacer una pancreatectomía total en un paciente que tenía un tumor multicéntrico, ¿verdad? Y, entiendo, sí. pero sí son pocos casos. Pero generalmente después de radioterapia en cualquier área es más complicado. Pero post-quimio, que es lo que más vemos, estómago o páncreas, no es como operar de entrada, ¿verdad? Es más difícil, sí. Siempre es más complicado. Ok, gracias, doctor William. Otra pregunta. Viste que no hay más consulta. Cerramos el primer caso y damos lugar a la presentación del segundo caso. Doctora Cindy, ¿podés por favor coordinar con Carlos para proyectar?
Buenas noches. ¿Se ve la imagen? Perfecto, soy Cindy, adelante. Buenas noches, yo soy la doctora Cindy García, residente de tercer año de cirugía general. Esta noche quiero presentarle el segundo caso que tenemos en el servicio POE, cirugía general. Es el caso de una paciente de 81 años de edad, sexo femenino, que está con el diagnóstico de un adenocarcinoma moderadamente diferenciado grado 2, infiltrante en tejido fibroconectivo y pancreático. Cabe resaltar que esta paciente laboratorialmente no arroja así datos positivos. Bilirrubina en rango, en cuanto a los marcadores tumorales también todo en rango. Se le había hecho una ecografía abdominal en el cual habla de hígado, vías biliares sin alteraciones, vesícula normodistendida y sin imágenes patológicas. A nivel de la cabeza páncreas, habla de una imagen sólida, ovalada, hipocogénica, parcialmente delimitada, de 18 por 12 milímetros, en íntimo contacto con la bifurcación del tronco celíaco, sin aparente señal al vascular Doppler color. Luego se le había realizado una tomografía con contraste, en donde habla sobre las dimensiones de una imagen nodular sólida, de bordes irregulares en la cabeza de páncreas, con realce heterogéneo, postcontrastación de 25 por 20 milímetros, que condiciona dilatación del conducto pancreático principal. La formación no tiene contacto significativo con la vena y arterias mesentéricas superiores, ni el tronco portal. Hay marcada atrofia parenquimatosa colporocaudal. Luego nosotros le habíamos solicitado una resonancia magnética, en el cual se constata área de pérdida del patrón acinar pancreático en la unión de cabeza y cuello. Habla de 2 por 1,1 centímetros, con leve restricción en difusión y retardo en la concentración del contraste. Habla también de una lesión que toma contacto con la vena mesentérica superior en menos de 180 grados de superficie y con la curvatura menor gástrica a nivel antral. Habla del conducto pancreático principal ensachado, midiendo 0,4 centímetros de diámetro, y estructuras vasculares mayores dentro de los límites normales. Se le había realizado una econdoscopía en donde cambia un poquito lo que se encontró, ¿verdad?, en la resonancia magnética y en la tomografía. Habla de tronco celíaco sin signos de infiltración, páncreas corporocaudal con parénquima atrófico y el conducto pancreático principal de 6 milímetros. Y habla acerca de la lesión de 22 milímetros en la cabeza de páncreas, en contacto con la vena mesentérica superior en más de 180 grados, a diferencia, ¿verdad?, que en el otro hablaba menor a 180 grados. Estudio en el cual se le había tomado su biopsia y vino su resultado histopatológico: adenocarcinoma moderadamente diferenciado grado 2, infiltrante en tejido fibroconectivo y pancreático. Hablamos de la capacidad funcional del paciente, sería un 60. Requiere asistencia ocasional, pero puede cuidarse a sí mismo. Paciente 81 años. La estratificación sería un T2N0M0, o sea que 1B. Por el tamaño del tumor, ¿verdad?, que es mayor de 2, pero menor de 4. No hay afección de ganglios ni metástasis. En cuanto a la afectación, ¿verdad?, de los vasos, hablamos ya de grado 3, ¿verdad?, encapsulado, porque por la econdoscopía nos habla que hay afección más de 180 grados de la circunferencia de los vasos tumoral, ¿verdad?, que es la mesentérica superior. Criterios de resecabilidad. Nosotros consideramos que sería, ¿verdad?, con todos los criterios, marginalmente resecable, ya que afecta a estructuras vasculares, pero potencialmente resecable. Como habíamos dicho, ¿verdad?, que en la econdoscopía hablaba, ¿verdad?, de la afección de la vena mesentérica superior en más de 180. Entonces llegamos, ¿verdad?, a la incógnita, ¿verdad?, de que si el cáncer de páncreas es localizado, ya que la evidencia sugiere una enfermedad marginalmente resecable con afección de la vena mesentérica superior mayor a los 180 grados, con una estadificación en estadio 3, según la clasificación
con afección vascular significativa. Y nosotros estamos considerando, ¿verdad? Evaluando una terapia neoadyuvante, seguida la evaluación para hacer posible resección quirúrgica, ¿verdad? Como abordaje terapéutico de este caso, teniendo en cuenta la edad de nuestro paciente y su estado funcional. Muchas gracias, Cindy, por tu presentación y dejo abierto a los comentarios. Es un paciente de 81 años con un estatus performance mucho mejor que el anterior. ¿Alguna comorbilidad asociada a esta paciente? Hipertensión, cardiopatías, etcétera, diabetes, pérdida de peso que sí tuvo. ¿Cómo estaba el CA19-9 en esta paciente? Marcadores tumorales normales, te dijo la doctora, si no me equivoco, ¿verdad? No tenía alteración de otra más. Y ella es hipertensa compensada. Asimismo, como patología base es hipertensión arterial, pero ella en tratamiento regular. Y sus marcadores tumorales, ella no había afectado ninguno alterado, todo en valores normales. Y su clínica más bien fue un dolor sordo de 5 meses de evolución, sin ictericia, acolia, coluria. Ella había negado pérdida de peso también. Doctora Costa. Sí, doctor, adelante, doctor William. ¿Qué te parece nuestra paciente, doctor William? ¿Me Hola, doctor escuchan? William. Ahora te escuchamos. Bueno, no, me quedan dudas con respecto a las imágenes. No sé si el colega de imágenes nos puede ayudar un poco. Por el principio hablaba de contacto con el tronco celíaco, ¿verdad? Después cuando habla de la mesentérica superior, de la vena, ¿verdad? Incluso hablaba de curvatura menor del estómago, o sea que más parece, y por los síntomas que refiere la doctora, que está más hacia el cuerpo, ¿verdad? No sé si cuello, cuerpo, sí. ¿Qué tal, doctor? Sí, puedo compartir las imágenes y voy mostrando. Adelante, Jorge. Ahí se ve. ¿Puedes agrandar tu imagen, Jorge? Ok. Segundo. ¿No sale? No. Carlos, ¿puedes darle una mano? Guarda otra vez. ¿Eso es una imagen o es una imagen dentro de un documento, doctor? Es la pantalla completa. Ahí no sé si sale mejor. Estamos viendo cómo reducido. Dice que a la izquierda, arriba, hay tres botoncitos y el del medio es para ampliar. Y es una ventana aparte. A ver si. Voy a probar otra vez. Y podrías minimizar todas las ventanas que tenés y maximizar solamente eso. Creo que estoy convirtiendo todo. A ver. Creo que en la macro que es el verde el botoncito verde para maximizar. Pero lo que estamos viendo pareciera una vista previa. Pero ahí sí ya estamos Ahí viendo. mejor. Ahí se ve mejor. Ve Sí, mejor. doctor. Está mejor. Ok. Bueno.
Esta es una fase portal de la tomografía que se realizó en febrero. Bueno, realmente lo que se ve en esta lesión pancreática se ven los signos indirectos, ¿verdad? Se ve el signo del cutoff, del corte, se ve la dilatación del Wilson, ¿verdad? Que mide aproximadamente 5 milímetros. Se ve la atrofia del segmento corporocaudal, ¿verdad? Y tomamos como referencia la lesión desde donde se corta el Wilson. Esta lesión, si se juega un poco con el contraste, en realidad lo que se ve es que toma contacto con la vena, con la unión esplenoportal, ¿verdad? Y se ve que tiene superiormente una relación con, este es el tronco celíaco, y se ve que tiene una infiltración de la arteria hepática común. ¿Sí? Lo que se ve es esto. Voy a dibujar acá. Infiltra la arteria hepática común. Lo que se había referido en su econdoscopía es la relación que tiene con la vena mesentérica superior, que sería esta, que compromete también la lesión, ¿verdad? Tengo las imágenes de la resonancia para que se pueda aclarar un poco más. Ahí se ve. ¿Se puede agrandar un poquito más, Jorge? Un segundo. Ahí, chica. Ahí. Ahí, perfecto. Ok. Esta es una secuencia T2. Lo que se hizo fue una colangioresonancia. Y lo que tenemos es acá la relación vascular, ¿verdad? Hay cambios en la grasa, hay cambios en la señal en la grasa. Se ve la pérdida del vacío de flujo de la arteria hepática común. Entonces, esto es lo que nos determina a nosotros que hay una infiltración de las estructuras vasculares, ¿verdad? También la relación con la vena, con la confluencia esplenoportal, ¿verdad? Que es esto. Y básicamente es eso, lo que se ve por imágenes, ¿verdad? Esto se hizo en realidad, hoy vi las imágenes de la resonancia y la tomografía, y retrospectivamente la lesión ya tenía una infiltración de las estructuras vasculares, ¿verdad? De la arteria hepática común sobre todo. Punto. No sé si tiene alguna pregunta. Gracias, doctor. Y creo que eso cambia el panorama, no sé, y la estadificación misma ahora, la infiltración de la arteria hepática, Sí. Ya de ¿en borderline qué? totalmente avanzada, William. Así, sí. Incluso, bueno, ahí no hay duda, tiene que hacer quimioterapia, ahora, un caso más complejo que, igual si no tuviese la infiltración de la arteria hepática, la infiltración o la duda, la infiltración del confluente pleno portal también es una contraindicación relativa y una reconstrucción venosa más compleja, ¿verdad? Entonces ahí habría que Pregunto, considerar. ¿pasaría a ser una quimioterapia paliativa ya entonces? Adyuvancia, ¿sería? No, adyuvancia es si se opera y después le haces, ¿verdad? Paliativo. Exacto. El concepto es, como explicó la doctora Amada, neoadyuvancia buscando disminuir el estadio, el tamaño, tratar la enfermedad micrometastásica como para hacer un tratamiento definitivo que antes es quirúrgico. Y adyuvancia cuando hacemos una revisión completa de R0 y hacemos tratamiento posterior, quimio o quimioradioterapia, buscando disminuir la recurrencia local o a distancia, ¿verdad? Y paliativa, o sea, si es que, sí, generalmente los pacientes metastásicos o pacientes que no son candidatos a cirugía, ¿verdad? O sea, creo que acá se puede hacer quimioterapia y no sé qué me dice la doctora más y después
se reevalúa el caso, ¿verdad? Dependiendo del estado En general del ese paciente, sentido. 81 años. Claro, tendríamos que ver cómo responde la paciente Mm, según los criterios RECIST. Si hace una respuesta mayor al 50%, valoraríamos según su ECOG, su Performance Status, una cirugía posterior a la neoadyuvancia. Sí estaría más o menos dudando un poquito en cuál de los esquemas utilizaría la paciente por la edad misma, ¿verdad? Ya 81 años, no podría lanzarle directamente un FOLFIRINOX full dosis, ¿verdad? Tendría que evaluar luego el tercer ciclo si es que podría continuar con ese esquema o directamente utilizar una gemcitabina nab-paclitaxel, que es mucho mejor tolerado en los casos, ¿verdad? Y luego de 4 ciclos, reevaluar con imágenes si hay una disminución de tamaño, si hay un criterio ya de resecabilidad, entonces presentar nuevamente al comité, valorar si puede ir a cirugía. Luego de esta cirugía con el resultado de la anatomía patológica, continuar tratamiento adyuvante de ser necesario. Correcto, doctora. Comenzamos quimio sí o sí con los dos en principio. El Así primero tratando que no haya, como dijo el doctor ambulatorio William, neoadyuvante y valorar luego, según imágenes, criterios RECIST, para valorar una cirugía posterior. perfecto. Doctor Miguel Ferreira. Sí, totalmente de acuerdo. Es un tumor localmente irresecable, pero la evidencia científica habla de que un porcentaje responden a la quimioterapia. Y así como dijo la doctora Anderson, hay que hacer y evaluar la respuesta del paciente con los criterios RECIST y ver después, porque este a pesar de que tiene más edad, teóricamente tiene una mejor performance status. Así es que hay que hacer la nueva adyuvancia y valorar nuevamente, reestadificar nuevamente y ahí decidimos qué conducta tomar. Doctor Ever. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que no hay duda en este caso de que este paciente hay que reevaluar posterior a su quimioterapia. Correcto, correcto. Otra acotación más. Parece que no hay más. Doctora Eh, Fabiana. una preguntita nomás, otra cosa. Adelante, doctor. Me gustaría preguntar a la doctora Amanda, ¿qué experiencia tiene ella de estos pacientes que tienen invasión vascular arterial, sobre todo en la quimioterapia? Si responden, ¿qué tanto responden los pacientes después con tratamiento de quimioterapia? Así como bien mencionó el doctor William Villalba, casos muy tempranos no tenemos. La mayoría de las veces que nos llegan los pacientes ya son localmente avanzados, metastásicos. Tratamos de iniciar una quimioterapia, depende también mucho del ECOG del paciente, cómo tolera, depende también de la nutrición que presente, el estado anímico y por sobre todo el dolor, ¿verdad? El dolor, si es que está presente y ya cuidados paliativos evaluó, indicó morfina, entonces de entrada es un poco más difícil ese paciente. No toleran la quimioterapia, o sea, la tolerancia se vuelve muy ínfima prácticamente y finalmente dejan el tratamiento en sí, progresa la enfermedad y va a cuidados paliativos exclusivos, ¿verdad? Muchas veces también nos hemos encontrado con casos en el cual vienen con la obstrucción, se le coloca el stem y luego durante el tratamiento progresan y otra vez producen una ictericia, un aumento de la bilirrubina y ahí ya no podemos nosotros usar ninguna quimioterapia ya que la mayoría que utilizamos son de metabolización hepática. Entonces, con una bilirrubina por encima de 5, a mí ya no me permite usar ningún tipo de quimioterapia y lastimosamente el paciente va también a cuidados paliativos exclusivos, ¿verdad? Sí, he visto casos en los cuales fueron operados y luego vamos a adyuvancia. Tengo pacientes en seguimiento
4 años, uno de ellos. Tengo otro paciente también, 2 años de sobrevida a libre enfermedad, que vienen a sus controles y andan muy bien postoperados, post cirugía de Whipple, ¿verdad? No son muchos los casos en los cuales vamos bien, porque de entrada luego en cáncer de tumores de páncreas son muy agresivos y como bien dijo el doctor Villalba, la mayoría de las veces son muy avanzados los casos. Ok, gracias, doctora. A una consulta más, si tienen, doctor Miguel, si quiere cerrar esta reunión clínica y paso inicial de la formación del equipo de tumores del servicio de cirugía, por favor, no podía honrar usted con su palabra. La verdad que me pone muy contento, muy feliz y orgulloso, te digo, que del servicio de cirugía, de esta primera reunión y la conformación del equipo multidisciplinario para el manejo de la patología oncológica, que tanta falta hacía. Así es que es buenísimo. Te felicito, doctor Acosta, por la iniciativa. Agradezco a todos los colegas del INCAM que se prestaron para colaborar y debatir sobre este caso, y a todos los colegas, jefes de sala y a los residentes que participaron. La intención es mejorar la formación cada día a los residentes y, por otro lado, ofrecerle una atención acorde y mejor a nuestros pacientes, y que cada día podamos recuperar pacientes y ojalá podamos curar este tipo de neoplasia que es tan agresiva. Así es que eh, felicitaciones de nuevo, agradezco a todos y vamos a seguir para adelante. Creo que es una palada inicial, digamos, y tenemos que hacer esto más o menos una rutina cada cierto tiempo, reunirnos y analizar los casos. Felicitaciones a todos y muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, doctor Miguel. Doctor Ever, nuestro jefe de departamento. Nada más que felicitarte por la iniciativa, doctora Costa, y agradecer a todos los colegas que participaron y que nos dieron ayuda en esta reunión clínica, y espero que podamos seguir debatiendo estos casos con todos los colegas, los especialistas. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor Ever. Para ir cerrando, me sumo a las palabras de agradecimiento del doctor Miguel, doctor Ever, a todos los que dispensaron su tiempo con nosotros. Realmente tuvimos una hora de aprendizaje. Gracias a William, gracias a Fabiana, gracias a doctora Amada, a doctora Soski, el equipo de imagen representado por el doctor Jorge Bordón y Daniel, excelente, a todos los residentes presentes y en especial a 2 residentes que hicieron la presentación del caso clínico. Muchísimas gracias. Si me olvidé de alguien, mil disculpas en darles el agradecimiento, y damos por finalizada esta reunión y espero prontamente estar nuevamente reunidos discutiendo casos clínicos y aprendiendo con ustedes. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. mañana. Hasta luego. Buenas Hasta noches. mañana. Gracias. Hasta luego, Muchas gracias. gracias.